el Mundial, igual que es la selección de Bélgica, pero la gente no se fue contenta por lo visto en la cancha. Ya seguramente estará hablando el público que asistió al Estadio Azteca de la maravilla que quedó la remodelación de este coloso de Santa Úrsula. Y del partido, pues ya nos estaremos metiendo. Por supuesto, un 11 titular que tuvo 3 no nacidos en México, utilizó a 6 no nacidos en México, sorprendió con la alineación con Obed, con Brian, ya lo estaremos platicando. Entró de cambio la Hormiga González, tuvo una oportunidad clarísima para hacerle daño a Portugal, un centro de Quiñones. Estaremos analizando los rendimientos de los que estaban en la mira, Fidalgo, Quiñones, el Tala por la presión que iba a tener de Ochoa desde la banca. En fin, hay mucho que conversar con todos ustedes en este especial de La Última Palabra de 2 horas. 2 horas vamos a estar con ustedes analizando este México-Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca. La gente no se fue contenta y no es de extrañarse tampoco. Aquí lo habíamos mencionado. ¿Qué pasaba si no llegaba el resultado? Pues lo que al final ocurrió. Los abucheos, los soles a favor de la selección portuguesa. Y por eso le hacemos la siguiente pregunta encuesta para que participe con nosotros. Yo sé que la espera con ansias, igual que mis compañeros. Ahí está. Tras el empate contra Portugal, ¿son merecidos los abucheos? ¿Sí o no? Hay mucho que comentar de este encuentro, mucho análisis que seguramente me van a ilustrar mis amigos futbolistas como todas las noches. Código QR, descargue, participe. Ya sabe que vamos actualizando la pregunta encuesta. El saludo a Paul Aguilar. Hola, ¿qué tal, Alex? Buenas noches. Buenas noches. Presi, Andas muy risueño. Carlitos, Nachito, un gusto. Buenas noches a todos en casa. Ilústralo. ¿Cómo la ves? Por favor. La pregunta. No. No son merecidos los abucheos para mí. No. Creo que hoy se enfrenta una de las candidatas al título mundial, a ganar el mundial y no, me parece que no. Lógicamente es reapertura, la gente estaba esperando a lo mejor ver un resultado positivo, pero dentro de todo creo que se hace un buen partido. Un buen partido es no perder contra esta selección. Es lo que me estás diciendo. Estás enfrentando a una gran potencia, ¿no? Pues un buen partido es no perder. No ganas, no pierdes. Un buen resultado. ¿Cuál fue tu pronóstico en el partido? Antes Es correcto, empate, ¿Cuál fue ¿no? tu pronóstico? Ahorita voy contigo. 2-1 Portugal. ¿Cuál fue? Dije que iba a ganar Portugal. 2-1. Ok. Ahorita voy contigo. Nachito, El verdadero quedamos, fue ¿no? que dijiste Ahí que era estamos. empate y ganaste apuesta con empate. Sí, Ahí está. sí, cobré. Cobré. Dígame, señor. Cobré. Es correcto. Gracias, Paul. Buena asesoría de Paul. Entonces, para ti, no. Muy bien. Nacho Hierro, ¿cómo estás? Bien, buenas noches a todos, Paul, Joaquín, Carlos, Alex. Para mí no son justos los abucheos, no son merecidos. Creo que la selección hizo un partido contra un rival muy complicado y lo hizo bien defensivamente. Para el final del partido tuvimos algunas acciones con posibilidad de gol, como ya dijiste, de la Hormiga. Yo vi buenos rendimientos de algunos jugadores, a pesar de la situación. Sí, es verdad que Portugal tuvo el 70% De posesión, como era de esperarse, Sí. y México tirado un poco atrás, tapando espacios e intentando que no te haga daño. Tampoco termina haciéndote tanto daño Portugal. Sí es verdad que el primer tiempo tiene 2 opciones claras, pero después en real sí tenía la pelota, sí terminaba las jugadas, pero no con peligro en el arco del tal. Así que para mí son injustos los abucheos para la selección. Ramos tuvo 2 claras en la primera parte. Tuvo 2 muy claras para Portugal. Carlos Hermosillo, ¿cómo estás, Charlie? Bien, Ale. Buenas noches. Con gusto saludarte a ti y a mis compañeros. Yo voy a decir todo lo contrario. Y es justo por todo lo que ha venido viviendo esta selección y porque yo por supuesto que le diría a la gente que si esperaban que ganara la selección es una locura, pero esperar que jugara mejor, que fuera un poco más atrevida, yo creo que sí. O sea, ¿son merecidos los abucheos? Sí. ¿Estás diciendo? Sí. Mira, Y es lo, hoy y me es lo que, sorprendiste. y es lo que, y otra,
les sirve muchísimo esta selección porque es lo que van a vivir en el Mundial, lamentablemente. Y esto es consecuencia, no es de esto, de ahorita, esto es consecuencia de todo el mal trabajo, la mala planeación, el poco interés de todo lo que ya hemos platicado en el fútbol, porque esto, efectivamente, ganarle a Portugal era un sueño. Si alguien pensó que le podíamos ganar a Portugal, era un sueño. Yo lo dije que ganábamos 2-1, pero lo dije porque me encantaría que México ganara, pero no porque estaba convencido. Y soy honesto y derecho como debe ser. Me sorprendiste, ¿eh? Merecidos los abucheos. Merecidos. Mira, ¿quién lo iba a decir? Gracias, Carlos Hermosillo, por esa franqueza, por esa honestidad. Joaquín del Olmo, ¿cómo estás, Joaquín? Nachito, grande. ¿En qué te ríes del Olmo? es honesto el Son grandote. lamentables los abucheos a la selección. Lamentables. ¿Pero por qué? Porque sí, porque todo el mundo pensaba que iba a perder, México compite. Sí coincido con Carlos que a lo mejor tiene que haber sido más agresivo México en algunas fases del partido, pero también creo que jugamos con una selección top y el proceso que ha llevado la selección, que hay ese ambiente que le hemos hablado antes, por el tema Ochoa, Tala, del nerviosismo que hay con la gente, que la gente no contagia o no conecta con el equipo. Para mí es lamentable los abucheos, el ole al final, el grito homofóbico otra vez en el estadio. Eso sí. Es lamentable para mí. Bueno, el Más allá de comportamiento todo el puede ser que proceso. sí, ¿no? O sea, el comportamiento del abucheo del me estás diciendo, homofóbico, Joaquín sí. del Olmo, que tenemos una mala afición. Yo digo, este partido es lamentable el comportamiento de la afición. Creo que la selección fue muy competitiva. Sí creo que nos faltó presionar más arriba. Cuando el equipo lo hizo, recuperamos el balón cerca del área de ellos. La más clara la tiene México. La más clara, después ellos tuvieron en el primer tiempo sobre todo, pero no tan claras como la tiene la Hormiga, Sí, la de Romero. que está ahí. Y bueno, esos son los detalles que no nos permiten ganar este tipo de partidos a través de nuestra historia, no solamente de ahora. Coincido contigo, Carlos, que hay un proceso muy malo y que el ambiente con la selección y en la calle uno le pregunta a la gente, oye, ¿cómo nos va a ir? O sea, no hay un feeling bueno con la selección para el Mundial, eso es cierto. Pero- y se ve reflejado en este último tramo de Grito partido. Pero ¿sabes homofóbico, tache. Lamentable. Pero ¿sabes qué? Estoy de acuerdo. A mí me parece extraordinario que también pase esto, porque esto es lo que van a vivir en el Mundial. ¿Tú te imaginas en el primer partido que no saquen un buen resultado, que no se le estén dando las cosas? Pues la gente se le va a voltear. A la gente no le podemos decir, por más de que yo les diga, señores, apoyamos, porque es nuestra selección, estamos en nuestro país, la gente lo que quiere es ver ganar o ver jugar bien a la selección. Ahora, déjame decirte algo. ¿Cuántos minutos jugó Quiñones? ¿Cuántos minutos? ¿20? Entró, ¿Media hora? No, como 30 minutos. ¿Puedes creer que fue el mejor? ¿Fue el mejor? Fue el mejor, por eso. Fue el mejor. El de la Con Liga buena de actitud, Aliba- el de la Liga de Alibaba, Con buena actitud. El de la con ir y Liga de venir. Alibaba. Medio tiempo. Él le puso el pase de gol, que esta es otra de Armandito. Le Y lo puso un entiendo, balón todo el mundo extraordinario, fallamos. Armando. Pero estas son las jugadas donde tienes que matar. Esta es en donde tienes que ser contundente. También Pero está chavo, es está una- chavo, Es una gran oportunidad para un joven que tiene un gran futuro, ¿eh? O sea, Lo hemos visto en Guadalajara fallar algunas Lo de que esas, está también. diciendo Carlitos es lo que va a ver la gente es competir contra grandes selecciones o ¿Cómo? Perdón. qué. Dices que es lo que está esperando la gente, que va a competir contra grandes selecciones, ¿es lo que comentas o? Yo, la gente está esperando que va a competir y no es realista de lo que tenemos. No, porque no tenemos para competir con Pero, otros. compiten entonces- contra una gran selección, ¿no? Sí, con por eso razón. que no tenemos para Tú competir estás con esas diciendo, Carlos, selecciones. que este escenario lo van a Obvio vivir que lo en van la a vivir, Copa si del lo han Mundo. hemos vivido. hablado muchas veces que por eso era ver la tranquilidad que puede transmitir el equipo a ciertos jugadores. Lo de la Hormiga coincido contigo totalmente, pero también es cierto, es su primer partido No, en no, Azteca, entiendo. con la selección. Tú sabes que jugar ahí no es fácil. Pero ese Joaquín, estadio tú sabes que cuando se te impone. presenta una oportunidad Totalmente de acuerdo. y además Ahí no me digas que era, o sea, perdón, no me digas que era Pero son- algo difícil, era nada más. no fue la más clara. Ahí está del partido. Pero el jefe para para mí, cabecear. o sea, estamos tal vez perdiendo un poco el enfoque de lo que es. O sea, jugamos contra Portugal, que es candidata para ser campeona de Sí. la Copa del Mundo, sí en nuestra cancha, sí en nuestro estadio, y fue un 0-0 que pudo haber sido al final para cualquiera, ¿no? Y ellos no se relajaron, jugaron a un gran nivel, o sea, fue espectacular ver a este Portugal, pero más espectacular ver a un México que le compite. O sea, un 0-0 digno. Yo, a ver, Para mí a ver, sí, ¿qué es, digno. qué es competir? ¿Qué es competir? ¿Que empatar a cero? No, que te hayan fallado cualquier cantidad de oportunidades de gol que tuvo
Tuvimos una oportunidad de gol. ¿Y ellos qué claras? 70% de posesión de balón. Ellos, claro. Ellos dos. O sea, ¿le competimos? Ellos tiraron 10 veces, nosotros tiramos 7 veces. ¿Le competimos? O sea, estuvimos... Más bien, nos protegimos. Nos bueno, defendimos. Pero eso no es competir. Es como lo quieras ver. No, pero eso no es competir. ¿Cómo planteó el partido Entonces, ¿juego Aguirre? no perder? Pero ¿cómo planteó el partido Aguirre? No estamos eso. al nivel de Portugal. Ya sé que no estamos al nivel, Entonces, tienes pero que ser armarte inteligente. bien, ser ordenado. Bueno, pero tú dijiste que podían No, haber pero sido más Joaquín, agresivos. Ahora te digo, y más en nuestra casa, aprovechar. Hubo un momento del primer tiempo que lo hubo. También es cierto que después del minuto 70, en los recorridos largos, México se veía superior. Porque también la altura empieza a afectar. No, y porque entró con muy bien Quiñones. Quiñones. Entonces, al final también a este partido al Vasco le va a servir para ver esto, lo de Quiñones. Hay un jugador que yo creo que no apareció, otros que sí estuvieron a la altura. Es parte de un partido que le va a servir muchísimo al Vasco. Es lo que se va a esperar. La primera fase, un ambiente para mí muy duro en el Azteca. Para esa selección. Y en el Acro no sé, pero en el Azteca va a ser muy duro. Y no por ahora, no por este partido, sino por cómo llega la selección en este proceso. Y después vamos a encontrar en algún momento una selección de este nivel, en alguna situación, ojalá sea en el quinto o sexto partido, y va a ser un buen parámetro. Entonces, el público está castigando a la selección por todo lo que ha arrastrado. Es que lo que ha vivido Así, antes. por todo lo que ha... Por los pocos resultados en el otro mundial, por el proceso, por el manoseo en selección, por eso está castigando al Y por público. la liga Partidos también. que son muy interesantes, ante una gran selección, es mi candidata para el campeonato del mundo, nos hace ver nuestra realidad. Nosotros no podemos competir contra esta selección. Hoy en día, no. Tú jugaste el partido. Esta es nuestra realidad. ¿Jugaste el partido contra Alemania en el 93 fue? El que me rebotó y pegó en... Aquí en el Azteca, que quedamos 0-0 un 22 de No, diciembre. yo no jugué. También jugamos contra Alemania en el 93, ¿eh? Fue un 0-0 también. Sí. Y después vas y compites. Pero ¿Y la gente cómo reaccionó? Oye, pero Venía de ser subcampeón de Copa América. Aquí vamos a ganar la Copa Había del 93. comunión con la gente. competías. Exactamente. Hoy sí creo, como tú, que la crispación de la gente con la selección no es la ideal. Y más de local, ¿eh? Y ese va a ser un escenario terrible. que puede ser, y tengas razón tú, de que se va a vivir en el Mundial y que a lo mejor es bueno que lo vivan ahora. El abucheo, Ahora, hasta cierto punto... Apóyalos. Está bien. Después del partido, abuchéalos si quieres, pero no me parece a mí correcto Sí, está bien. que faltando 10 minutos empiezan a... Por eso Lo del grito homofóbico Por eso decía yo que era un buen ejercicio también para el público. para el público también. ¿No? Porque vamos en reinauguración del Estadio Azteca contra una selección top del mundo que siempre estamos pidiendo estos partidos. Hay que ir a apoyar a la selección, ¿no? Sobre todo que- Pero ¿sabes una cosa? Espérenme tantito. A ver. ¿Cuánto costaba un boleto? ¿Alguien sabe cuánto costaba Un boleto para este partido Para este estaban partido. caros. Ok. Estaban Y caros. vas con 3 o 4. ¿Vas a qué? Cuando, no- A ver, cuando, cuando a se- ver, cuando supo que no venía Cristiano, bajaron los precios. A Pero querer ver jugar bien a tu selección. También, o sea, también no le digamos a la gente. No. Oye, ¿pagaste? No tiene su derecho. la gente paga un boleto y puede abuchar, ¿estoy de acuerdo? La gente está porque en no su sean derecho a abuchar. irrespetuosos. La gente está en su derecho a abuchar. Pero lo del grito homofóbico, por supuesto. Eso no, claro que no. Pero está en su derecho a abuchar, es lo que estás diciendo. Uno esperaría, y dice Joaquín, una mejor comunión que no se ha podido dar porque los resultados no han llegado. Mucha culpa son de los federativos, ¿eh? Mira, está. Esta fue de Joao También Félix. les digo a los Claro. cuatro, ¿firmamos el empate 0-0 con Portugal antes del partido? Sí, claro. Todo el mundo decíamos que perdíamos. Esas fueron las más claras. Nos ganaba el corazón. Y la gente en la calle decía, uff, nos van a golear. ¿Y esta? Mira, esta es increíble. ¿eh? Esta Increíble. de Ramos le pone un gran balón Bruno Fernández y se la pierde. Esas fueron las más claras que tuvo Portugal. Tuvo más posesión, que eso era de esperarse, ¿no? Y México, Nacho, pues era el partido que en su cabeza planteó Aguirre, seguramente. ¿no? Sí. Ya está. Yo creo que muchos de nosotros nos imaginábamos un partido como este, con Portugal teniendo la pelota, con Portugal terminando las jugadas. Tienen una calidad espectacular. Y sí, pero México, aún con ese dominio de Portugal, a mí México me gustó defensivamente, los recorridos, cómo se metían los volantes. Sí, me hubiera gustado más explosión hacia adelante, claro que me hubiera gustado, pero en los últimos 35 minutos creo que lo tuvimos con los cambios. ¿Viste Entró Paulinho de cambio. hablamos defensivamente. Lo dice, se comportó bien. Esa es la más Pero clara. esa es la más clara. La más clara del partido. Esta digo, o sea, yo también fallé muchas, pero yo digo, híjole, qué mala suerte este chico porque ha andado muy bien.
Y este hubiera sido como... Ahora, si algo tiene de virtud este chico, la hormiga, es que en Guadalajara ha fallado. Se repone y muy rápido. Se repone muy rápido. ¿O no, Paul? Hablamos también del tema defensivo, pero ¿cuántas atajadas así muy, muy buenas ¿Tala? hizo el Tala? Que lo hayan exigido, 2, ¿te parece? Pero un disparo de media distancia. Y un mano a mano ahí, ¿no? Un mano a mano, se le ¿no? estrellan en el cuerpo. 2. La más- Y creo la más que, clara, ¿la y creo viste? que pasa la prueba, ¿o no? Claro que sí, claro que sí. Sin duda. Era uno de los que estaba ahí en la mira, ¿no? Pero Abel, Lugar de dudas. hoy decimos que está bien, la selección mexicana se defendió muy bien, porque también reconocer es plantear un partido así. Pero Bien- ¿cuántas bien selecciones- Montes. ¿Y cuántas selecciones no hemos visto que así lo hacen y ganan muchísimas cosas? ¿Por qué no? Ojalá, digo, está bien, yo estoy Oye, de acuerdo contigo. Nada más no ¿Por compares. qué? ¿Como cuál selección? No, muchas selecciones has ¿Con visto, cuál? o muchos La de equipos. Grecia, la de Grecia en la Eurocopa. ¿Quién es el mejores técnicos? ¿Cuál? Dime un técnico que te guste. ¿Mourinho te gusta? No, ¿El me Madrid gusta- cómo lo tenía? Me gusta el campeón, el de Argentina. Ese me gusta, ese técnico. Ah, pero también depende de los jugadores que tengan. Ah, bueno, estás diciendo No, que pero, cuál me pero se han gusta, dado ¿no? casos. La Grecia que ganó la Eurocopa, defensiva. Y, pero bueno, está bien. Está bien, Su está estilo, bien, ¿no? tienen razón. No hagan comparaciones, estamos en México. Bueno, yo a lo mejor son nuestros jugadores. a lo mejor yo porque Tenemos era una- defensa y él delantero, él quiere que ataque. Pero, a ver, Charlie. espérate. Lo hemos dicho muchas veces, Carlos. Somos una selección muy, Exacto. muy plana. Sí, eso es a lo que O sea, voy. muy Pero tú plana. todas las noches te cansas de Y es decirnos lo que hay eso. que ser ordenados. Que ¿para qué esperamos más? Pues Si yo esto es para lo que es nos único que alcanza. estoy diciendo es decir, a ver, si alguien esperaba algo más de hoy en este partido contra Portugal, yo la verdad no, yo Muchos sabía. Pero entonces, ¿por O qué? sea, que podía ser una sorpresa que ganáramos, me hubiera encantado. Pero ¿por qué es que son merecidos los abucheos entonces? Pero no te los digo por este partido, esto es una consecuencia de todo lo que ha venido. ¿Se te ha olvidado todos los abucheos que han tenido? No, pues eso es una consecuencia. Esto no es por este partido, es una exigencia. Ya la gente necesita ver otra cosa. Los tiempos han cambiado, ¿no? Para todo, para todo. Antes te escuchabas que nos abuchearan. 94, 86, No, pero a ver. 98. ¿Quién estuvo en el 98? ¿Tú no estuviste? 98, pues tampoco. Pero no nacías. Pasa, opa. ¿Qué día te hacían la Dile selección que- del 98? Dile que estabas Por eso me salté riendo. No, Saben que- hemos hablado muchas veces de eso, del ambiente que hoy vive la selección. La verdad. Lamentablemente es... De 10 no es personas bueno. en la calle que te preguntan la selección, ¿qué te dicen? No espera nada. No esperan nada. Nada. Es la realidad. Ahora, Es el sentir de yo la entiendo gente. que estás molesto. Dices que es Yo lamentable. no estoy molesto. No, que estás molesto por la forma, ¿no? De la gente, por los abucheos, Tiene un buen punto Hermosillo. Pagas un boleto caro. Bueno, vamos a entrar en un tema que Bueno. toda la vida siempre se ha discutido. Por eso, Yo digo, ¿hasta dónde no? Pero fue un A mi partido, pare- a mi fue un partido parecer. emocionante para también llegadas, bien jugado. Pero- no fue un Está bien, 0-0. Pero la aburrido. gente va a su estadio, la reinauguración, quiere que Te la su cambio. selección gane. Quiere Te cambio que- la pregunta. ¿La gente fue a ver a la selección? Si es consecuencia y dice que es por las consecuencias que hoy la buchan a la selección, entonces la gente no fue a ver a la selección, fue a ver a Portugal. Quería ver a Ronaldo. Es lo que quiere decir, ¿no? Con los abucheos que sí son ciertos, que son consecuencia de todas las que ha pasado atrás. Entonces, en sí, el boleto no fue. ¿A ti te no fue a ver abuchearon la alguna vez, selección. Paul, en selección? No. No. ¿A ti tampoco? A mí alguna vez. No. En el estadio de Pumas. No, en En su selección. estadio. En la selección. ¿Con selección? No. ¿Pero con selección? No. Pero esto dices les va a ayudar a los Bueno, yo creo futbolistas que para... a ver, veámoslo como algo positivo también. Este es un ambiente que pueden vivir en el Mundial. Eso también lo tienen que sopesar y también lo tienen que vivir. Ya lo vivieron hoy en el Estadio Azteca y creo que también les va a servir. Va a llegar fortalecido el futbolista mexicano No va a llegar fortalecido. No va a la llegar- inauguración contra no, Sudáfrica. No, pero ya vas a ver qué puede suceder. Vamos a escuchar a Javier Se dio Aguirre. un partido de práctica que no se da el Mundial. El Vasco Aguirre después de este empate, sin goles en el Estadio Azteca. Lo escuchamos. Vasco, ¿cómo andas? Sí, claro. Sí, claro. Trajimos 26 jugadores, estamos perfilando, es la última prueba de fuego para elegir la lista final, esto y Bélgica el martes. Y claro que sí, estoy viendo rendimientos individuales, por supuesto, para decidir qué hacer. Evidentemente, no quiero dejar de pasar el hecho de la gente que no está, que está lesionada. Creo que sí, esto, ya decía yo, 12 jugadores
que nos ayudaron a ganar Nations y Copa de Oro no están. Y bueno, buscando reemplazos, unos que no estarán, otros que regresarán. Y yo creo que el equipo individualmente respondieron casi todos, o todos realmente, individualmente. Luego sí hay desajustes normales, pero yo estoy satisfecho por el rendimiento individual. Sí, Javier, John Sopio de ESPN. Hola. Esperamos tanto que Álvaro Fidalgo fuera convocado, yo ya sé su debut. Sí. Me gustaría saber tus sensaciones de cómo se movió, de cómo mostró cosas. ¿Qué balance deja el debut de Fidalgo? Me gustó su personalidad para querer la pelota. Él hace buenas conducciones hacia adelante, no pierde un balón. Yo creo que Álvaro se integró rápidamente, lo dije el otro día, es uno más de este grupo y sí me gustó. Evidentemente necesitábamos ver más jugadores, Ledesma, Gutiérrez, gente del mismo, gente que no había estado con nosotros o que no habían venido, el mismo Everardo. Entonces bueno, esto dentro de lo planeado se cumplió el objetivo, sí. Vamos a seguir, Luis Castillo, del lado derecho, por favor. Hola, Javier, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, estoy bien, gracias, Luis. Qué bueno. En la semana, con el regreso de Memo Ochoa, se habló otra vez y lo hemos platicado en este proceso, que es parte de la carnita, de la polémica que nos gusta de este lado. Pero hoy la certeza sigue siendo que le das la confianza a Tala Rangel, luego de lo que nos platicaste, que no te habían gustado dos cositas por ahí en Querétaro. Hoy le das esa confianza y lo vuelves a repetir. ¿Sigue en el camino Tala de convencerte de lo que buscas en la portería? Sí, claro. Tiene 4 o 5 partidos con la portería cero, está cogiendo minutos, está cogiendo confianza. Todavía hay un par de despejes que ya le dije ahora, pero me está gustando el trabajo que hace Tala, que hace Memo y que hace Carlos Acevedo. En la portería ya lo he dicho más de una vez, estoy muy tranquilo y hay gente en la Liga Mexicana, en la Liga MX, que podría estar, realmente solo caben 3, pero hay 6 o 7 que hemos traído que podrían estar. ¿Qué tal? Higinio, por favor, primero, del lado derecho. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Hola, Higinio. Desde Milenio Televisión. Hoy también vemos a Ryan Gutiérrez cargado más un poquito sobre la banda izquierda y en una posición un poquito más de ataque y empieza a asociarse y a combinar bien con Álvaro. No pareciera ser que tiene una semana trabajando, sino que lleva más tiempo. Brian jugó, ¿Qué te gustó de Brian? Brian jugó ahí en Chicago mucho tiempo. Empezó por fuera adelante, luego entró detrás del 9. Chiva lo trae y lo pone de doble pivote con llegada. Eso lo traemos y lo hemos puesto de volante con 3 o por fuera. No lo hacen, ya Milito también lo puso una vez por fuera, hizo gol con Islandia partiendo de esa posición. Para no haber jugado nunca juntos, son muy parecidos y ante la ausencia de Marcel Luis, que era un tipo importante en nuestro esquema, pues estamos buscando con estos dos perfiles parecidos en cuanto a querer la pelota, a trasladarla rápido, a no perderla. Defensivamente, bueno, aprender en los duelos manos a mano, los dos son de corte más ofensivo, pero bueno, yo creo que eso con el paso del tiempo lo irán adquiriendo en sus equipos y a ver si pueden venir más adelante. Fabricio de Fox. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Fabricio Domínguez para Fox, estamos en vivo para Cuadro Titular. Un poco que nos platiques el regreso de la Azteca, cómo se sintió el equipo, la cancha y sobre todo si este es el ambiente que esperas en el Mundial, tanto de la afición y de la reacción de tu equipo, porque también fueron presionados un poco por la propia afición. Sí, bueno, es el mejor escenario posible, ¿no? Realmente lo he dicho hasta el cansancio. Aquí hay que tener pantalones y tamaños porque la afición es exigente y nos pide ganar y jugar bien. Y ahí quiero que el jugador no se esconda, que quiera la pelota, que no pida el cambio porque tiene un calambre, que muestre personalidad. Y creo que la mostraron, jugaron, intentaron hasta el final. Enfrente a Portugal, que es un equipo que nos había ganado 5 de 6 y no es fácil. Son un equipo top 10, están ahí, tienen buenos jugadores, muy buen técnico. Le ganaron a Alemania, es un equipo hecho y derecho, ¿no? Entonces creo yo que estuvimos a la altura de las circunstancias. Un partido, en cuanto a la segunda parte, quizás nos quedó un poquito más tiempo la pelota, pero bueno, fue propio de los cambios, fue propio de sobre la marcha ir ajustando cosas.
pero bueno, tuvimos un par de ocasiones también que pudimos haber marcado. Creo que es un resultado justo. Sebastián del Universal, por favor. Hola, Javier. Buenas noches, Sebastián García del Universal, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ya hablas un poco del tema de la portería, al margen de lo que fue hoy, que volvió para el Tata, sin decir nombres, ¿te ha pasado por la mente rotar porteros para la Copa del Mundo? Por lo que dices que estás confiado de quien esté, ¿o vas a elegir uno? Bueno, es difícil, ¿te refieres durante la Copa del Mundo rotarlos? Durante la Copa del Mundo. No lo he visto en ningún país, no lo he visto en 8 copas o 10 que he visto. No he visto que un portero, uno portero. Sí he visto algún cambio de portero por una mala actuación durante el partido inclusive, o para parar penaltis, pero uno, yo por lo menos no tengo esa experiencia. En los 8 partidos que tengo en Copas del Mundo, yo mismo no he usado al mismo portero. No descarto nada en el fútbol, evidentemente, pero bueno, estoy tranquilo porque tiene un nivel muy parecido, cada uno tiene unas virtudes, en fin, hay muy buen ambiente de trabajo entre ellos tres, que eso es difícil de conseguir, pero son muy mexicanos, se apoyan entre ellos y bueno, yo digo, nadie tiene el puesto seguro, nadie, falta todavía 74 días o así para el día inaugural. Y nadie se puede confiar, eso es lo que no dependemos de nadie tampoco, ¿no? Ya dije las ausencias, pero el equipo, bueno, dio la cara y perdimos 12 compañeros que podían estar aquí hoy, no están. Ahí está Javier Aguirre, después de este empate contra Portugal. Estos son los resultados de México contra selecciones del viejo continente, contra selecciones europeas. Ya lo decía Aguirre, esta selección top 10 se va satisfecho, dice que el empate es merecido, habla de que la afición es exigente, que quiere que su equipo gane, sobre todo en esta reinauguración del Estadio Azteca, había evidentemente más expectativa por los aficionados, pero ahorita nos vamos a meter en el tema que me llamó la atención Carlos Hermosillo y dijo, me voy contento con los rendimientos individuales. ¿En serio? ¿Con todos? ¿Estás de acuerdo? No con todos, pero sí hubo buen rendimiento de algunos jugadores. ¿Cómo de quién? A mí lo que me sorprendió... Quiñones lo palomeaste ya, ¿no? A Quiñones lo palomeé. Perfecto, qué bueno. Raúl, a Raúl también, porque tuvo movilidad, tuvo retención de balón. A los 2 centrales me gustaron. ¿Fidalgo? ¿Fidalgo jugó? Sí, inició. Es que no lo vi. Ah, ok, entonces lo tache para Fidalgo, para Hermosillo. No, es que me van a decir que porque es, no. Tache. Es mexicano. ¿Es mexicano? Igual que Quiñones. Pero voy a decir algo que vengo diciendo, y se lo dije a Eric Gutiérrez y lo dije aquí. Si juegas como veterano así, aquí cortitas, pues así yo también juego, así como me ves. Como jugamos ya ahorita. Con este cuerpecito así juego. No. Sí, más vertical. ¿Pero qué esperabas de Fidalgo? Pues un poquito más de lo que le conocemos a Fidalgo. ¿Brian? Brian no me gustó mucho, pero... Estoy hablando de los que estaban más bajo la mirada de la gente, lo de Fidalgo porque es su primera convocatoria, ¿no? Decíamos, primera convocatoria de Fidalgo, teníamos que esperar a que se pusiera la playera verde. ¿Te gustó Esa o no? es la única buena de Fidalgo. Una muy buena barrida defensiva. ¿Te gustó o no Fidalgo, Joaquín? Fidalgo jugó como juega. No es nada diferente para mí. No es El Salvador. Coincido con Carlos, un tipo que juega muy cortito, no te arriesga un pase-gol. Es la única que pisó el área, pero después tampoco. Joaquín, tú jugaste esa posición. Hay que por favor, o sea... Bueno, pero te digo que juega tú llegas al frente, muy cortito. Bueno, pero no es algo que lo hiciera tampoco en América. Por eso digo, jugó lo que viene jugando. No desentonó porque es lo que juega. Para mí no es un jugador que te vaya a dar más o que esperemos que vaya a dar más. Simplemente, también es cierto que jugaste contra Portugal, ¿eh? Está bien. También es jodido. ¿A ti sí te convenció Fidalgo, Pau? Sí, a mí sí. Me gusta. ¿Lo viste muy amarillo o qué? No. ¿Sí te gusta? Es verde, ¿no? Ahora. ¿Sí te gusta? ¿En serio? Sí, en serio. Me gusta cómo juega. Ya. ¿Nacho? Sí. A mí me gustó Fidalgo. También espero un poco más de él, como bien dices. O sea, en su juego defensivo creo que lo hizo bien, ayudando al equipo. Este estilo que tiene de jugar corto, de pronto
no va a ser el jugador que nos va a salvar, pero por otro lado, Brian Gutiérrez, que también lo decías que no te gustó, metió 2 pelotas filtradas muy buenas, ¿no? Y jugó un ratito por fuera, después se metió por dentro. A mí Brian sí me gustó. 45 minutos nada más, pero... ¿Tú te quedas con Brian? Sí, por encima de Fidalgo. Sí, sin duda. Pero aparte también El Piojo Alvarado que merece, ¿no? Jugar fácil hoy en la actualidad es lo más complicado. El Piojo Alvarado. Si lo hace, bueno, pero fácil. Desastre total. ¿Lo viste? Alvarado, ¿Lo desastre. escuchaste, Javier, no? Que hace muy buenas conducciones, dijo. No, sí. Está bien. Bueno, Sí, tenemos te que ir da a una... cosas. Lo que digo es que no te va a dar más. Ah, no, pero ¿y Eso, quién, o sea, ¿y quién es que la individualmente gente- te va a dar más? La gente empieza siempre que va a ser El Salvador. Ah, no, es El Quiñones. Salvador. Quiñones. ¿Eh? Quiñones A mí entró que muy me- bien. Se los advertí. Se me Quiñones quería- puede ser te quería diferente. decir esto antes de irnos al... Me quedé preocupado porque Javier mencionó siempre a los jugadores lesionados y mencionó que a 2 que pueden estar hoy aquí. Ni los que están lesionados, ni los 2 que tenga en su cabeza van a modificar No, estoy el de rendimiento de una selección. ¿eh? Edson y... Pero también es cierto que ya conocen mejor el estilo y el ritmo. Sí. Te preguntó Alex hace rato qué pensás de las palabras de Javier de que le había gustado individualmente todo el equipo. No te va a decir que no le gustó, o sea, él Obvio. es un técnico muy correcto y yo creo que tiene su lectura del partido seguramente con su gente y habrá gente que hoy se va a bajar de la selección. Claro. Bien. Sin dudarlo. Eso era lo que quería escuchar de Aguirre. Gracias. Pero no lo va a decir Aguirre porque es el técnico. Bueno, pero y por es eso un te tipo muy tenemos aquí, inteligente. Joaquín, para eso te tengo aquí. No, Qué es que bueno. Pablo me está diciendo cosas. Qué bueno, vamos a una pausa. Vamos a una pausa. La primera aquí en este especial, hay imágenes en vivo, sigue abandonando la gente este histórico recinto, el Estadio Azteca, en su reinauguración. Vamos a hablar de uno de los temas más polémicos y apasionantes que rodean actualmente al fútbol mexicano, porque no se trata solo de un partido, no se trata solo de una alineación, ni siquiera se trata únicamente de un entrenador. Estamos hablando de todo un contexto, de una selección que se prepara para un mundial en casa y que al mismo tiempo vive una crisis de identidad, de rendimiento y de expectativas, y en el centro de todo esto aparece una pregunta que ha dividido analistas, periodistas y aficionados: ¿qué habría pasado si en lugar de Javier Aguirre, el técnico de la selección, fuera Roberto Martínez? Y es aquí donde comienza un debate profundo que va mucho más allá de los nombres, porque cuando se pone sobre la mesa a Roberto Martínez, inmediatamente se habla de un entrenador con experiencia europea, con una metodología moderna, con una visión estructurada del fútbol, alguien que llevó a Bélgica a uno de los mejores momentos de su historia, un tercer lugar en una Copa del Mundo, algo que para muchas selecciones, incluyendo México, sigue siendo un objetivo lejano, y entonces surge la idea de que con alguien así el proceso podría haber sido diferente, más ordenado, más planificado, con un seguimiento más cercano a los jugadores, no solo en lo futbolístico, sino también en lo personal, en lo físico, en lo emocional, porque una de las cosas que más llamó la atención de quienes lo entrevistaron fue precisamente esa visión integral del futbolista, esa idea de tratar a la selección como si fuera un club, de tener monitoreados a los jugadores, constantemente de acompañarlos, incluso cuando están en el extranjero, de entender su contexto, su adaptación, su entorno, algo que en el fútbol moderno es cada vez más importante y que puede marcar la diferencia en el rendimiento de un equipo. Sin embargo, del otro lado del debate aparece una realidad que muchos consideran más determinante, y es la calidad del jugador mexicano actual. Porque hay quienes sostienen que no importa quién sea el entrenador, si la materia prima no alcanza el resultado, difícilmente será distinto. Y aquí es donde se abre otro tema delicado: el estado de la Liga Mexicana.
la cantidad de jugadores extranjeros, la falta de oportunidades para el talento local y cómo todo eso termina impactando directamente en la selección nacional, porque si los jugadores mexicanos no compiten al más alto nivel, si no se desarrollan en entornos exigentes, si no tienen continuidad en ligas top, entonces la brecha con selecciones como Portugal se vuelve cada vez más grande, y ese es precisamente el contexto en el que se da este enfrentamiento. Un partido que en apariencia es amistoso, pero que en el fondo representa una prueba real, una especie de termómetro para medir en dónde está México frente a una de las selecciones más completas del mundo, porque cuando se analiza a Portugal, no solo se habla de nombres como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernández o Bernardo Silva, se habla de un grupo de futbolistas que en su mayoría compiten en la élite europea, que están activos en la Champions League, que tienen ritmo, que tienen experiencia, que tienen una exigencia constante en sus clubes, y eso inevitablemente se refleja cuando se juntan como selección. Entonces, la comparación es inevitable y también es incómoda, porque mientras Portugal tiene múltiples opciones en cada posición, México parece depender de ciertos nombres clave, como Raúl Jiménez, y cuando uno de ellos falta o no está en su mejor nivel, el equipo lo resiente, y eso lleva a otra discusión importante, la del centro delantero, porque aunque Raúl sigue siendo considerado el referente, también aparece Santiago Jiménez como una alternativa que representa el futuro, y más atrás, nombres como Paulino, que aunque han tenido buenos números, no generan el mismo consenso. Y esto refleja una falta de claridad en una posición fundamental, algo que en selecciones de alto nivel suele estar bien definido, pero más allá de los nombres, lo que realmente preocupa es el funcionamiento colectivo, porque uno de los puntos más criticados en el análisis del equipo mexicano es la falta de consistencia, la incapacidad de mantener una idea de juego clara durante los partidos, la dificultad para adaptarse a diferentes escenarios, y eso nos lleva directamente a la figura de Javier Aguirre, un entrenador con experiencia, con carácter, con conocimiento del entorno, pero que también ha sido cuestionado por su estilo, por su lectura de los partidos, por su tendencia a priorizar el resultado sobre la forma. Y aquí es donde el debate se vuelve más complejo, porque hay quienes valoran esa pragmática, esa capacidad de competir incluso sin brillar, mientras que otros consideran que en el fútbol actual eso no es suficiente, que se necesita una propuesta más elaborada, más dinámica, más acorde a las exigencias del nivel internacional. Y en medio de todo esto aparece un factor que pocas veces se menciona, pero que tiene un peso enorme: el hecho de que México no ha jugado eliminatorias rumbo al Mundial por ser país anfitrión. Y esto, que en teoría podría parecer una ventaja, en la práctica se convierte en un problema, porque le quita al equipo una fuente de competencia real, una oportunidad de crecer, de equivocarse, de corregir en partidos de alta presión, porque no es lo mismo jugar amistosos que disputar puntos. No es lo mismo enfrentar a rivales sin nada en juego que hacerlo en contextos donde
cada error puede costar la clasificación y eso históricamente ha sido parte del proceso de construcción de muchas selecciones que llegan fuertes a los mundiales. Entonces, México se encuentra en una situación particular con tiempo pero sin pruebas reales, con margen pero sin exigencia constante. Y eso obliga a que partidos como el de Portugal cobren una importancia mucho mayor porque se convierten en escenarios donde realmente se puede medir el nivel, donde se pueden detectar fallas, donde se puede observar quién está listo y quién no. Y en ese sentido, también hay nombres que generan expectativa, como el de Álvaro Fidalgo, un jugador que ha destacado en la Liga Mexicana, que conoce el entorno, que tiene calidad técnica, pero que ahora tendrá la oportunidad de demostrar si puede trasladar ese rendimiento al nivel de selección en un contexto mucho más exigente, y su caso es interesante porque representa justamente esa mezcla entre talento y oportunidad, entre proceso local y aspiración internacional, pero también es un recordatorio de que no se puede cargar la responsabilidad en un solo jugador, que el rendimiento del equipo dependerá del funcionamiento colectivo, de la solidez defensiva, de la coordinación en el mediocampo, de la eficacia en ataque. Y ahí es donde vuelven a aparecer las dudas, porque hay zonas del campo que generan preocupación, especialmente el mediocampo, donde podrían coincidir jugadores que no han tenido mucha continuidad juntos, lo cual es un riesgo importante. Cuando enfrentas a un rival que domina precisamente esa zona, con futbolistas de gran nivel técnico y visión de juego. Entonces la clave estará en cómo logre México equilibrar esas diferencias, cómo compense la falta de experiencia internacional con orden, disciplina e intensidad, cómo logre competir sin necesidad de tener la posesión, cómo aproveche los momentos del partido, porque si algo ha demostrado el fútbol es que no siempre gana el que tiene mejores jugadores, sino el que mejor ejecuta su plan, el que comete menos errores, el que sabe sufrir. Y ahí es donde Aguirre puede encontrar su fortaleza, porque más allá de las críticas es un técnico que sabe competir, que entiende los tiempos del partido, que puede plantear estrategias para incomodar al rival, y aunque eso no siempre resulte en un juego vistoso, puede ser efectivo en contextos específicos. Sin embargo, la pregunta sigue en el aire: ¿será suficiente eso para enfrentar a una selección como Portugal? ¿Será suficiente para aspirar a algo más en el Mundial? Porque al final de eso se trata todo este proceso de construir un equipo capaz de competir en casa, de ilusionar a su afición, de romper con esa barrera histórica que ha impedido avanzar más allá de ciertos límites. Y para lograrlo, no bastará con decisiones individuales. Se necesitará un esfuerzo colectivo, una alineación de factores, una combinación de talento, trabajo, estrategia y mentalidad que pocas veces se ha visto en la historia reciente del fútbol mexicano, pero que sigue siendo posible si se aprovechan las oportunidades, si se aprenden las lecciones, si se construye una identidad clara, y en ese camino cada partido, cada debate, cada análisis forma parte de una historia que aún se está escribiendo. Una historia que tiene como destino un mundial y como desafío demostrar que México puede estar a la altura, no solo en organización,
no solo en ambiente, sino también en la cancha donde realmente se define todo y donde finalmente se responderán todas estas preguntas que hoy generan discusión, incertidumbre y expectativa entre millones de aficionados, que siguen creyendo que esta vez puede ser diferente. Aunque el camino esté lleno de dudas y de retos que pondrán a prueba no solo a los jugadores y al cuerpo técnico, sino a todo un sistema que busca reinventarse justo cuando el mundo entero estará mirando y mientras todo esto sigue avanzando. También hay que detenerse en un punto que muchas veces pasa desapercibido, pero que es absolutamente clave para entender por qué la selección mexicana se encuentra en esta situación, y es la relación entre la liga local y el desarrollo del talento, porque durante años se ha hablado de la falta de oportunidades para el jugador mexicano en la Liga MX y de cómo la presencia de extranjeros ha limitado el crecimiento de nuevas generaciones que podrían nutrir a la selección con mayor calidad y profundidad. Y esto no es un tema menor porque cuando se compara con selecciones como Portugal National Football Team, la diferencia no solo está en donde juegan sus futbolistas, sino en cómo fueron formados, en qué tipo de competencias crecieron, qué nivel de exigencia enfrentaron desde jóvenes y cómo eso se traduce en su rendimiento cuando llegan al máximo nivel, porque mientras en Europa muchos jugadores debutan a temprana edad en contextos altamente competitivos en México, ese proceso suele ser más lento, más irregular y en ocasiones condicionado por decisiones que no siempre priorizan el desarrollo deportivo. Entonces, cuando estos jugadores llegan a la selección, se enfrentan a un salto de calidad que no siempre logran asimilar y eso se refleja en la cancha, en la toma de decisiones, en la velocidad del juego, en la capacidad de adaptación. Y es ahí donde el trabajo del entrenador se vuelve aún más complejo, porque no solo tiene que organizar un equipo, sino también acortar esas diferencias en tiempo récord, algo que en condiciones normales llevaría años de trabajo continuo, y aquí es donde vuelve a aparecer la figura de Javier Aguirre, un técnico que conoce perfectamente